El Papa Francisco, al convocar un año de la oración como preparación para el jubileo de 2025, nos habla de la absoluta necesidad y urgencia que tenemos en nuestra vida personal, en la Iglesia y en el mundo de la oración. Nos invita a participar con nuestra voz personal en la gran sinfonía de la oración. Ante todo, para recuperar el deseo de estar en la presencia de Dios, de adorarlo y de escucharlo. ¿Qué? ¿No te parece mucha urgencia y necesidad? Veamos. ¿Te has quejado alguna vez del mundo, de los jóvenes, de la política? ¿Te preocupa el deterioro de la convivencia, la decadencia moral, la falta de principios? ¿Sufres por ver tantos hombres y mujeres esclavizados por modas, caprichos, placeres, ideologías? ¿Te sientes desesperanzado, desilusionado, desanimado? Porque a pesar del ruido, los gritos, el movimiento, se ha perdido la alegría. Los que salvan el mundo son los santos, pero los santos son santos porque rezan. Si creyésemos de verdad en la eficacia de la oración, pasaríamos mucho tiempo de rodillas y el mundo cambiaría de dirección. El padre Morales tenía clavada en el corazón la certeza de que la vida interior tiene la primacía. San Pablo VI lo expresaba así: el esfuerzo por clavar en él la mirada y el corazón que llamamos contemplación es el acto más elevado y pleno del espíritu, el acto que aún hoy puede y debe jerarquizar la inmensa pirámide de la actividad humana. Sin el silencio de la oración, nuestras palabras son palabrería hueca. Que es en ese silencio donde yo encuentro la fuerza necesaria que hace eficaz y generosa mi acción con los demás. Si yo me lleno en ese silencio, luego puedo dar más. Y es en ese recogimiento pues lo que supone para el descanso para mi alma, igual que el sueño es para el cuerpo. Entonces yo me lleno y luego ya puedo desgastarme por los demás. Nuestro fundador, el padre Tomás Morales, del que ahora celebramos el 30 aniversario de su partida a la eternidad, quiso vincular su obra al Carmelo, a las carmelitas descalzas sobre todo. Él era jesuita, como bien sabemos, y definió la Cruzada de Santa María como tronco ignaciano, el carisma tronco ignaciano con savia carmelitana. Esa savia carmelitana que nos inculcó de una manera reiterada, haciéndonos visitar los Carmelos, fomentando vocaciones entre las jóvenes que se acercaban al movimiento apostólico de las cruzadas, fomentando vocaciones a la vida contemplativa. De ese fomento reiterado y cuidado que él puso en fomentar vocaciones contemplativas, surgieron muchas carmelitas en distintos Carmelos de España. Después que él se fue a la eternidad, también han surgido en América, en Perú, en México, y esa vinculación con el Carmelo para nosotras es una garantía, porque tenemos una retaguardia orante que rezan continuamente por la obra apostólica del Padre Morales en todas sus ramas, en todas sus realidades, de tal manera que algunas de esas carmelitas pues se firman Carmelita Cruzada, Carmelita Militante, porque han bebido durante muchos años en este carisma que el Padre Morales puso en marcha, inspirado por la Virgen, por supuesto, por el Espíritu Santo. Para mí personalmente ha sido de una riqueza inmensa, porque he tenido y tengo grandes amigas que son prioras de varios Carmelos, de muchos Carmelos. No puedo citarlas porque están vivas y omitiría algunas que no debería hacerlo, pero tengo que recordar, por ejemplo, la vinculación con el Carmelo de la Encarnación, la amistad profundísima que tuve con la Madre Magdalena, el cuidado que tenía de mi persona, con detalles que no puedo relatar aquí porque son demasiado íntimos, pero una madre que continuamente se preocupaba incluso de las necesidades materiales que yo podía tener. O la Madre Dolores en
en la Aldehuela, la Madre María Reyes, o sea, unas carmelitas excepcionales, para mí santas, se he tratado durante muchos años y puedo acreditarlo. O por ejemplo, más en el norte, en Zarauz, la Madre Lourdes de Zarauz, que daba consejos de mujer sabia y de mujer santa, cuando yo en el inicio de esta obra nuestra, de las Cruzadas de Santa María, pues era bastante inexperta. Bien es verdad que entonces tenía al lado al Padre Morales, pero de estas carmelitas no puedo más que recordar la sabiduría y la santidad que transmitían y el cariño y cercanía y cuidado maternal que tenían de lo que entonces empezaba, que era la Cruzada de Santa María. Se ha mantenido esa relación estrechísima, visitando locutorios. Este año es una alegría para todas las cruzadas, porque precisamente han surgido 2 vocaciones al Carmelo. Próximamente, el día 12 de octubre, una militante ha terminado su carrera de arquitectura y se va a incorporar al Carmelo, va a ingresar en el Carmelo de la Aldehuela. Otra, al día siguiente, el día 12 de octubre, pues va a hacer la toma de hábito en el Carmelo de Mancera. No puede ser más que una acción de gracias ininterrumpida al Señor, porque nos da estas vocaciones y nos da esta retaguardia orante que tanto bien hace a las cruzadas. Mi testimonio no puede ser otro que de gratitud inmensa a todo el Carmelo y de petición de que fomentemos la vocación a la vida contemplativa, la vocación dada del Señor, por supuesto, a quien quiere, sin ningún merecimiento propio, pero esas vocaciones tienen que tener un caldo de cultivo, que es el que podemos ofrecer nosotras, laicas consagradas en el mundo, procurando que sean personas muy responsables para responder a esas vocaciones que el Señor va suscitando. Es un año por tanto, de acción de gracias por todo lo que hemos recibido de nuestro fundador, el venerable Padre Tomás Morales, por ese centenar de contemplativas que en distintos conventos y monasterios de España son las que nos guardan las espaldas con la oración. Les mostramos nuestra gratitud inmensa, lo saben todas, las visitamos, yo no tanto como quisiera, porque no tengo tiempo de ir por todos los Carmelos, pero el recuerdo, el cariño, la gratitud que tengo hacia todas es inmenso. El Padre Morales dedicó su vida a suscitar cristianos capaces de hacer de toda su vida un canto de alabanza a Dios, en medio de las ocupaciones de la vida cotidiana. Lo que siempre me llamó la atención del Padre Morales es que, siendo el fundador de una institución, de un instituto secular de laicos, como son las cruzadas, cruzados y los matrimonios de Santa María, sin embargo, él fomentó siempre las vocaciones, las impulsó a entrar tanto en los seminarios como en distintas congregaciones y especialmente, sobre todo, pues en las carmelitas, con las que tenemos una enorme vinculación y un enorme cariño, formando parte también pues de la espiritualidad de la Cruzada de Santa María. Yo era desde los 3 años, quería vivir en un monasterio, quería vivir en un sitio que se viviera como Los Ángeles. Yo fui el día 20 cuando ya hablé con él, el 20 de diciembre del 86, es que no se me olvida. Y al entrar, es ahí donde viene un poco la profecía del Padre y de que cómo lleva la vida por delante, como son santos, sin conocerte. Y entro y me pregunta, ¿qué está haciendo ese gato? Era diciembre, había un poco de sol en la ventana y estaba justo en el sol. Dije, tomando el sol. Y entonces me dijo, eso es lo que tenemos que hacer tú y yo delante del sagrario. Luego también he dado muchas gracias de siempre, de que cuando me dio el teléfono para venir aquí, como él era tan caballero que venía a la puerta y te abría cuando ibas a su despacho, pues cuando él fue a abrir, estábamos en la puerta y me dijo, nada te turbe, nada te espante, que yo nunca lo había oído.
Para mí conocer a las Cruzadas de Santa María fue una bendición muy grande del cielo, porque ahí alcancé mi fe, mi amor a Cristo y a María, y sobre todo descubrí la vocación a la que Dios me llamaba. Lo que más me gustó de las Cruzadas, lo que más me impresionó fue el amor a María. Gracias a ellas por su testimonio y por su deseo de que nosotras también la amáramos, yo comencé a tener una relación muy cercana hacia con la Virgen. También otros aspectos que me ayudó muchísimo fue la dirección espiritual. Aunque no era muy abierta, pero el hecho de que una cruzada siempre se interesara por mis cosas espirituales y humanas era algo que me dejaba como impresionada. También los ejercicios espirituales. La primera vez que hice ejercicios espirituales me gustaron muchísimo, aunque me costaron mucho. Una de las cosas que más me costó fue el baño con agua fría, pero pues me motivaba mucho porque me decían que era por las almas. Siento mucha gratitud al pensar en la figura del Padre Morales. Su obra, las entrevistas que tuvimos, los consejos que nos daban, entre ellos la fidelidad siempre y la frase prefiero amar. Como estoy convencido de que las vocaciones a la vida contemplativa son las más importantes para la vida de la Iglesia y las que nos mantienen a todos, y en especial a los sacerdotes, en orden al mayor servicio de Dios, ayúdenme a dar estas tandas con la ilusión de que surjan muchas almas deseosas de imitar a la Virgen. Su porte exterior era serio y me impresionaba, pero sin embargo, hablando con él, era verdaderamente un padre. Él me ayudó para discernir mi vocación y me llamaba la atención como cuando hablaba con él y le pedía consejo, siempre me decía: ¿a ti qué te parece? Me aconsejó leer El Camino de Perfección para así ayudarme a discernir mi vocación. Era siempre amable, sus consejos certeros, y transmitía un gran amor a la Virgen, con la que confiaba muchísimo. Después de entrar en el Carmelo, siguió acompañándome los primeros años por carta y también en las visitas anuales que realizaba. Yo estoy muy agradecida al Padre Morales, pues porque me ayudó muy discretamente a encontrar mi vocación. Yo le conocí en unos ejercicios espirituales. Yo entonces cumplía 17 años y él 76. Y yo llegué a esos ejercicios pues ya pensando que Dios me llamaba para monja de clausura y quería que él me lo confirmara. Pero él nunca me lo confirmaba así claramente, sino me decía: tú primero tienes que formarte como mujer y luego ya verás si Dios te quiere para vida contemplativa o qué es lo que quiere de ti. Entonces yo seguí muy tranquila aquellos ejercicios y él me decía muchas veces: tú tienes que encontrar a Dios dentro de ti, porque Dios ahí te está esperando. Y eso pues a mí me afirmaba más en mi vocación, yo que más quería que vivir solo para él, siendo monja de clausura. Y luego pues también recuerdo que era muy humano. Siempre nos impulsaba a visitar con asiduidad los Carmelos, costumbre que mantenemos, pues sabía por experiencia el bien que hace el contacto con las almas contemplativas, que nos introducen en una atmósfera sobrenatural y nos impulsan en nuestra vida interior y de apostolado, y nos hacen sentirnos uno en la Iglesia militante. Fue también confesor extraordinario en varios Carmelos, entre ellos el de la Aldehuela, confesando a la Madre Maravillas en algunas ocasiones. Cuando pienso en el Padre, sencillamente, si tuviera que resumirlo en una palabra, diría que para mí fue un padre, acogedor, abierto a la escucha. Yo recuerdo los consejos que nos daban, ¿no?, de la santidad en el momento presente. Es aquí y ahora donde tenemos que cumplir la voluntad de Dios, y cumplir la voluntad de Dios es ser santos, y ese celo apostólico, sí, dar la cara, no tener miedo a dar la cara por Cristo y el amor a la Virgen. Y la verdad es que solo tengo palabras para agradecer a Dios que me concedió haberle conocido, y no solamente cuando estuve en la milicia,
sino también después en el monasterio. Me quedaron unas asignaturas y mi hermana Ana me había dicho muchas veces que fuera y yo nunca iba, pero dice, aquí puedes estudiar, y entonces digo, pues, y así ayudábamos en la cocina. Entonces yo fui para ayudar en la cocina mientras hacían las cruzadas, los ejercicios. Y entonces fue ya cuando me dijeron que fuera a hablar con el padre Morales y yo fui. Entonces, pues lo primero, como iban a ser justo al terminar los ejercicios, los de las militantes, pues me preguntó que si me iba a quedar. Yo le dije que no. Entonces, pues él con mucha paz, no pasa nada, abre el cajón de la mesa, coge una estampa de la Inmaculada de Murillo, me la ofrece y dice, bueno, pues vamos a crear una cosa. Te llevas esta estampa y tú la preguntas a la Virgen qué quiere que hagas. Y ya dentro de unos días vienes y me dices la respuesta. Y claro, que iba a decir la Virgen que sí. Y se lo fui a decir al padre. Y entonces yo le dije, pues padre, yo es que no lo vi. Y dice, bueno, tú le tienes, me dijo muy despacio, tú le tienes que decir lo que decía San Agustín. Señor, pídeme lo que quieras, pero dame lo que me quieres, lo que me pides. Y entonces, pues a mí, es que a mí influyó muchísimo. Los primeros ejercicios, pues también me impactaron muchísimo. No sé, la paz con que hablaba pues como el que tiene autoridad y repetir despacio las palabras. Y por ejemplo, en el anuncio, el nombre, cuando pronunciaba el nombre de María, a mí es que eso... Y el nombre de la Virgen era María, pero con una unción que es que te llegaba, todo lo que te decía, todas las palabras te llegaban al alma. En la vida así del convento me ha ayudado mucho. Por ejemplo, cuando decía que no encendiéramos las luces sin motivo y eso, pues a mí me impresiona porque yo me fijo en algunos detalles y digo, es que es instintivo. Yo lo conocí durante casi 2 años. Lo que pasa es que hablábamos todas las semanas en dirección espiritual y también luego la confesión. No me daba por supuesto me daba mucho respeto, pero no me costaba hablar con él porque era muy comprensivo. Y luego lo que decía la hermana Marta, que claro, cuando estábamos en la oración, de pronto decía, la militante no tose. Pero es que eso se cuenta y dice, ¡ay, qué barbaridad!, ¿no? Que miquis, o no sé, como que era una exigencia demasiada, pero es que no era eso, yo me lo tomaba como que era una ayuda más a la oración, ¿no? O de pronto decía una ejaculatoria en plena oración, ¿no? Él estaba de rodillas, estaba todo en silencio y decía, pues eso típico de Madre mía Inmaculada, arráncame de la tierra y arrástrame al cielo, o cualquier cosa así que para mantener la presencia de Dios, ¿no? Pues claro, eran chicas jóvenes casi todas y era muy fácil que se distrajera uno, y entonces eran como ayudas. Yo lo veo así. Y luego también me gusta mucho recordar cuando a lo mejor íbamos a ayudar en ejercicios en Gredos y estaban todas las militantes o las cruzadas haciendo ejercicios y entonces le preparábamos, las que no estábamos haciendo ejercicios, le preparábamos alguna funcioncilla o algo y venía a verlo como un padre, no por decir, el padre Morales, no, porque lo hacíamos fatal, a lo mejor era un trozo del Divino Impaciente, como lo teníamos que aprender de memoria, pues decíamos todo al revés. Y bueno, pues él éramos como las niñas pequeñas suyas, no sé, me gustaba mucho. El padre Morales fue para mi discernimiento vocacional, pues fue esencial, me ayudó muchísimo. Recuerdo que lo primero que me dijo era que tenía que hacer oración diaria, ir a misa todos los días y bueno, asentar las bases de una buena formación espiritual. Y luego ya, cuando ya se despertó la inquietud por una posible vocación, el padre procuró, lo primero, quitarme miedos y también disponerme
para que estuviera abierta a lo que Dios quisiera y mucha confianza en Él, porque sobre todo me ayudaba a que tener un trato con Jesús, con la Sagrada Familia, de amor, de confianza, y como la base para cualquier posible vocación es ese trato de amor con el Señor. Y bueno, cuando estaba yo pues en esas dudas de mi vocación, Él estuvo como muy prudente conmigo. Él siempre me escuchaba, me aconsejaba, pero Él a mí en concreto no me decía, creo que tienes tal vocación. Incluso yo le pregunté en una ocasión si Él lo veía y Él me respondió que la que le tenía que ver soy yo. No obstante, Él me aconsejaba con estas comunidades, me preguntaba mis impresiones y luego ya cuando tuve la gracia en un locutorio aquí de ver que realmente era mi sitio, Él pues se llenó de alegría y dijo, realmente el Señor se ha manifestado. Y Él tenía mucha paciencia y esperaba la hora de Dios. Y cuando ya vio que el Señor se manifestó, no había cumplido los 18 años, se alegró muchísimo de que pudiera consagrarme al Señor desde el principio de mi juventud. Y nada, no puedo más que dar gracias a Dios por su dirección espiritual, por su acompañamiento, por su prudencia, sobre todo porque me acercó a Jesús y una vez acercada a Jesús y enamorada de Jesús, pude comprender qué quería Dios para mi vida. Y desde entonces, que han pasado ya, entré hace 36 años, pues nunca he tenido ninguna duda de mi vocación. Ha sido con una fortaleza, con una alegría, con una paz inmensa, que entonces comprendí que realmente ha sido una dirección espiritual tan prudente, tan acertada, sin precipitar respuestas, que bueno, pues que ha sido un don de Dios para mí. Y estoy feliz y agradecida a Dios. Bueno, pues para mí, voy a empezar por decir que para mí la figura del Padre Morales en mi vida ha supuesto, lo resumo en esta palabra, un gran bienhechor, porque yo conocí la Cruzada Milicia pues a los 14 años y yo he recibido de la Cruzada Milicia, tengo que aprovechar ya del paso para decirlo, pues muchísimo humana y espiritualmente. Y después yo hice la carrera de magisterio en Burgos. Acabando la carrera, me acuerdo que yo estaba totalmente desorientada acerca de mi porvenir. No veía nada claro. Y entonces fue él, impulsado él mismo, fue el que tomó, digamos, en mí, tomó la iniciativa y fue el que me propuso la vida contemplativa. Fue él, digamos, el que me orientó. Tenía una comunicación, yo le veía una comunicación con Dios tan directa que digo, es un hombre de Dios, entonces lo que él elija para mí, yo pensé, no se va a equivocar. Y entonces él, cuando me propuso la vida contemplativa, yo acepté con toda paz. No me supuso ninguna incertidumbre, sino que todo lo acepté tranquilamente. Y entonces él sí que recuerdo este detalle que me dijo, bueno, ahora vamos a hacer oración para que el Señor me dé luz, que eso era mucho propio de él, para que el Señor me dé luz a ver dónde le puedo enviar. Y entonces él me encomendó, digamos, un pequeño deber y me dijo, pues va a rezar las letanías de nuestro Padre San José durante un tiempo hasta que yo vea con claridad. Y nada, él después ya me indicó para acá, para este monasterio de San José, y ya yo he sido muy feliz y lo soy. Recuerdo que estando en una tanda de ejercicios, pues el Padre Morales nos animó a pedir a Santa Teresita pues unas rosas de las que ella prometió enviar desde el cielo. Pues yo así lo hice, y el día de su fiesta nuestro Señor me dio a conocer pues así de manera muy clara que me quería para Él. Bueno, pues tengo que confesar que esto me sentó como un rayo, porque yo como que quería huir, porque lo que a mí me atraía pues era ser actriz, cantante, modelo, etcétera. Ese mundo, ¿no? Ese mundo de vanidades. Así es que pues a partir de esta llamada pues comenzó una lucha muy dura. Entonces estaba yo ya para cumplir 15 años. ¿Qué pasaba? Pues vamos a ver, yo tenía mi pandilla y me gustaba mucho bailar y todo lo que fuera fiesta. Es que bueno, eso me encantaba. Y por otra parte pues era muy inmadura afectivamente. Entonces solo pensaba en un amor humano.
Y claro, yo bebía de un vaso agrietado y esa sed que yo tenía insaciable de que me amaran y de amar, pues no lo conseguía. O sea, el vacío todavía pues era mayor. Entonces empecé a tener el corazón dividido desde esta llamada del Señor. Unas veces estaba con Dios y otras con el mundo. O sea que al final lo mío tenía que haber sido aquello de Señor, átame corto que te la armo. Y él lo sabía, que se la armaba a cada momento, ¿eh? Y bueno, pues más o menos este era mi panorama, por eso lo cuento, ¿no? Pues cuando ya entra en juego el papel del padre en mi acompañamiento espiritual. Él era exigente, pero si se le dejaba claro, porque él se amoldaba a cada persona y por supuesto, pues cortaba el traje a medida, ni corto ni largo. También era muy claro, porque a veces decía las cosas que decía una madre mía. Vaya, o sea que no andaba con rodeos y decía lo que tenía que decir. Pero también a su vez, pues yo creo que todas hemos experimentado, ¿no? Cuando él decía ese hijita con tanta ternura, con tanto cariño, ¿no? Que en su corazón pues también era muy humano. También pues él, con la devoción tan grande que tenía a la Santísima Virgen, pues nos aconsejaba mucho acudir a ella, estar siempre muy agarraditas de la Virgen, pues para salir adelante, ¿no? Que con la ayuda de ella pues todo se puede. Y tampoco puedo dudar de que él rezaba y se sacrificaba por mí, pues sobre todo cuando yo me alejaba de la milicia y de Dios. Me pasaba que cuando iba a hablar con él, me acuerdo perfectamente, yo que era adolescente y tenía muchos pájaros en la cabeza, pues claro, me costaba abrirme de las tantas tonterías como hacía, ¿no? Hasta que un día el padre me dijo que qué me parecía ser monja de clausura. No recuerdo ahora si me dijo carmelita, pero eso, monja de clausura. Yo, bueno, me quedé de una pieza porque primero creía que no servía para eso. ¿Por qué? Pues porque sobre todo me pasaba como a Santa Teresa de Jesús, que era enemiguísima de ser monja. Vamos, es que no me hacía ninguna gracia, en absoluto. Porque también como ella, pues era muy amiga de las vanidades y de las fiestas. Vamos, que llevo buen camino, que solo me falta la aureola y los 3 lunares, y eso me los puedo pintar. O sea que quiero contar una cosa, porque ha sido pues muy entrañable para mí. Estando ya en el Carmelo, en cierta ocasión, yo estaba pues con un sufrimiento interior y un día especialmente me estaba encomendando mucho al Padre Morales. Y bueno, pasó el día y bueno, tengo que hacer un inciso, o sea, yo días anteriores no encontraba, yo llevaba en el bolsillo una reliquia del Padre Morales, que era un trozo de clérima, y no la encontraba por ningún sitio, ni en los bolsillos, ni por donde buscaba, por ningún sitio. Y después de esto, pues lo que digo, que un cierto día ya me estaba encomendando mucho a él y ya cuando llegó por la noche, en el momento de ir a descansar, yo ya estaba colgando el hábito en un clavo que tenemos detrás de la puerta y tenía los brazos hacia arriba para colgarlo. Pero en esos momentos yo había estado pensando, pero al Padre Morales le importará algo, me escuchará, estará, no sé, así, con esos pensamientos. Y en esos momentos en que yo ya estaba colgando el hábito, veo como una cosa que se dispara hacia arriba y cae al suelo. Pero bueno, pues yo enseguida fui, que habrá caído, ¿no? Y justo cuando voy a cogerla, pues era el trozo de clériman del padre. Estaba estudiando en la Cruz Roja para enfermera, tenía 20 años, y cuando conocí a las carmelitas que ingresaron en mi plan, era la hermana María Carmen de Duruelo, que luego fue priora y a la que el padre tantísimo quería. Entonces yo empecé a plantearme mi vocación porque estaba un poco perdida en aquel momento. Hablé con ellas un poquito y me dijeron que por qué no venía a Arandehuela, que estaba más cerca, y sobre todo porque conocía a la Madre Maravillas, que era una santa, y que ella me orientara un poco.
efectivamente, pues pasados unos días vine aquí, estuve en el locutorio con la Madre Maravillas y con la Hermana María Reyes y me mandaron ir hacia el Padre Morales, que decían que tenía mucha experiencia. Entonces fui un día a la calle Maudes y hablé con él, efectivamente, me había puesto de acuerdo con él y hablamos un rato. Yo le hablé de mí, creía que tenía vocación, en fin, le cuento un poco lo que estaba pasando y todo fue muy bien, me encontró muy comprendida y al final, pues yo no sé si es que él vio madera de carmelita o qué. Para las que no me conocen, soy la hermana María Paloma, y que sepáis que me alegra muchísimo poder decir así en alto todo el bien que he recibido de la Cruzada Milicia. Diría nombres propios, pero sería inacabable. Para hablar del Padre Morales, no tengo mucho que decir directamente porque no le conocí, ya que empecé a asistir a las actividades de la milicia en 1994, justo cuando falleció, que tenía yo entonces 10 años. Fui con 2 de mis hermanas a unas colonias en Santiago de Compostela y nos lo pasamos de maravilla. Por eso, al año siguiente quisimos repetir, pero ya por la edad nos tocaba ir al campamento en Gredos. Fuimos al segundo turno y recuerdo que conocí allí a una premilitante, Cristina Espinosa, un año mayor que yo, que había estado en el primer turno, y se quedó al segundo para ayudar, supongo, porque éramos solo 2 patrullas. Me cautivó su sencillez, su alegría, su bondad. El Señor se sirvió luego de ella para que yo conociese más de cerca al Carmelo. En la milicia encontré un ambiente en el que pude vivir mis deseos más profundos. Desde muy niña yo tenía muy presente que estamos de paso, que nuestra meta es el cielo, con un gran atractivo hacia la verdad, a superar las apariencias, sin querer aparentar yo misma lo que no soy. Solo buscaba conocer la voluntad de Dios, pues sabía que sería lo mejor para mí y que para eso había sido creada. Incluso recuerdo camino de la guardería que yo pensaba, quiero ser monja, pero no monja profesora, sino solo monja. Algo leí de Santa Teresita y yo quería ser como ella. Siendo juvenil, le escribí una carta sobre estas inquietudes a un sacerdote que atendía a las militantes, preguntándole si no sería una ilusión de niña. Él me aseguró que no y me ayudó a cuidar esa semilla de la vocación. Fui a mis primeros ejercicios con 15 años y hablé con Lidia por primera vez y curiosamente me preguntó, ¿quieres ser toda de Dios? A mí por mi timidez me costaba mucho hablar de esas cosas, pero la verdad es que lo estaba deseando y le dije que sí. La escogí como guía. También hablaba con otras cruzadas que tenía más cerca, pero el tema de la vocación solo lo hablaba con Lidia. Y ella es impresionante el respeto que tenía, que nunca me insinuó que entrase en la cruzada, porque yo no me sentía llamada a eso, aunque os quiero muchísimo y solo en el cielo os podré agradecer el bien que me hicisteis. Se ve que la vocación es un misterio muy difícil de explicar, pero os voy a contar mi caso. Hubo unos años en la milicia en que casi no había niñas de mi edad y por otra parte en la congregación mariana de mi colegio estaban muchas de mis amigas. Y yo creo que en esa fidelidad de permanecer en la milicia me jugué la vocación. Yo comprendía que no podía estar en 2 grupos a la vez, a medias en los 2 sin comprometerme en ninguno. Y después de muchos meses de pedir luz para ver la voluntad de Dios, en unos ejercicios precisamente con el colegio, el Señor en un segundo me dio la seguridad de que mi sitio era la milicia. Aunque humanamente todo me invitaba a elegir la congregación del colegio. Entonces me comprometí mucho más y desde entonces fui más feliz. Muchos viernes dormía en Robacías, en Juan de Mena, para poder ir a misa de la Virgen al día siguiente. Luego desayunábamos, íbamos a la célula y en la célula solíamos comentar los libros del Padre Morales. Recuerdo especialmente Forja de Hombres, que me encantaba, el estilo directo del Padre, la exigencia y esa visión tan esperanzadora de los jóvenes, sabiendo que dentro de cada uno hay un héroe. Nos animaban a no avergonzarnos de ser cristianas, a dar testimonio, y en esto me dicen que cuente una anécdota con las que las hermanas se ríen muchísimo. Cuando me saqué el carnet de conducir, lo que hacía los sábados por la mañana era dejar el coche en la estación de Pozuelo e irme en tren hasta Recoletos para ir andando hasta Juan de Mena. Entonces un día de camino, saliendo de Recoletos, me asomé a una calle cercana a ver si por ahí se podía aparcar de forma gratis, sin línea azul ni verde ni cosas así. Y al irme otra vez a la calle de Recoletos, vi que venían hacia mí 2 chicos corriendo para pedirme algo. Yo no me asusté, sino que me esperé a ver qué querían. Me dijeron, oye, por favor, ¿tienes papel?
Y entonces yo cogí la mochila, que tenía un cuaderno para la célula de después y otras cosas, y mientras lo sacaba me quedé mirándole y le dije, ¡ay, yo te conozco! Resulta que era compañero mío de un colegio que había estado cuando era pequeña. Y me dijo, ¡ah, sí! No, yo soy su hermano gemelo. Entonces, mientras tanto, le saqué una hoja arrancada del cuaderno y le dije, ¿te vale? Se quedó mirándome con cara de, no sé eso es lo que quiero, porque lo quería para otra cosa, claro. Y entonces ya se interesaron mucho diciendo, ¿pero dónde vas? Voy a misa. Y a misa, se quedaron extrañadísimos. Sí, a misa de la Virgen, le expliqué un poquito y nada, ¿me acompañáis? Vinieron conmigo, estaban extrañadísimos, pero me acompañaron hasta Juan de Mena hablando de cosas muy profundas y muy interesantes y ahí subieron los dos pobrecillos dispuestos a oír misa. El año 2000 había ido con la milicia a la JMJ en Roma y a la vuelta nos dieron una gran noticia. Cristina Espinosa iba a entrar en el Carmelo de Mancera en septiembre. Solo la noticia me impresionó. Pocos días después llamó por teléfono a casa para despedirse de mi hermana y de mí y yo aproveché para preguntarle cómo había sido lo suyo. Me dijo algunas cosas para mí muy normales que casi ni me acuerdo. Lo que sí recuerdo es que yo le contestaba, igual que yo, igual que yo. A partir de eso, ella me escribió una carta desde el Carmelo y alguna vez nos escribíamos. Ella me contaba, por ejemplo, lo preciosa que había sido la muerte de la hermana Rosario, todas rezando alrededor, lo feliz que estaba ella, lo que hacía en el noviciado, no sé. Yo le preguntaba cosas superficiales, como que si era verdad que no comían carne y cosas así. Ella se extrañaba de que le preguntase varias veces lo mismo, en cartas distintas, y dudando si me llegaban las suyas, me convidó a irla a ver un fin de semana. Por fin fui en enero de 2003, que ya estaba yo en primero de carrera, en vacaciones. El frío era horroroso, y yo pensaba que humanamente estas monjas no tienen ningún consuelo, pero me impresionó muchísimo la alegría que transmitían las hermanas con las que estuve. Me regalaron el libro de Si tú le dejas, que es la vida de la Madre Maravillas, y leyéndolo yo días después, comprendí que lo que había leído en Santa Teresita existía también hoy, que era posible, que las monjas eran normales. También fue muy importante cuando fui en agosto a ejercicios espirituales y Lidia me dijo, habla con el padre. Entonces hablé con el padre Javier Mairata, que ya no me conocía mucho, pero bueno, le dije que iba a entrar en la Aldehuela y me dio un consejo que fue muy importante para mí. Me dijo, pon fecha, porque luego surgen inconvenientes y es muy importante poner fecha. Y ya entonces enseguida vine a la Aldehuela en septiembre y ya puse fecha para enero del 2004. Una cosa impresionante cuando entré fue descubrir que era verdad que había vivido la savia carmelitana, que la milicia tiene savia carmelitana. No lo sé explicar, es el ambiente de alegría, la disponibilidad, la sencillez, la atención para que cada una se sienta acogida, los pequeños detalles, tantas cosas, el silencio, por ejemplo, que decía el padre Morales, que es el clima de Dios, la discreción, la obediencia, por ejemplo, el vivir la campaña de la visitación, aquí no se llama así, pero también lo intentamos vivir, el escoger lo peor, el no criticar, no quejarse. También tenemos todas muy presente ese consejo que daba el padre Morales, no cansarse nunca de estar empezando siempre. Yo soy la última de sus hijas carmelitas, pues fue el padre Morales el que me dirigió a este monasterio y hice aquí la experiencia unos días antes de su muerte y me dio tiempo después de ir a visitarle a la enfermería de Alcalá de Henares, donde él me confirmó en mi vocación y me dio su bendición y así pude asistir también a su entierro y al poco tiempo pues ya entré en el convento. Bueno, yo estaba estudiando filología inglesa en la Universidad de Valladolid cuando le conocí, ¿no? Una compañera me invitó a pasar unos días en la Sierra de Gredos y allí pues me confesé con él y enseguida bajo su influjo pues mi vida dio un giro pero totalmente, vamos. Él me ayudó a retomar mi vida de piedad y sobre todo a descubrir que Dios quería que me consagrara a él. Tenía una personalidad tan fuerte y atrayente y estaba tan lleno de Dios que acercarse a él era como verse envuelto en esa atmósfera sobrenatural y en que uno sentía que era el mismo Dios que te estaba hablando, ¿no? Por eso tenía tanta influencia en las almas, claro. Bueno, pues con él aprendí pues, a ensanchar mi corazón y nació en mí pues, el entusiasmo por la gran tarea de la salvación de las almas. Me contagió también su amor a la Santísima Virgen y a San José y me enseñó a conocer y a amar la persona y espiritualidad de nuestros santos padres Juan de la Cruz y Teresa de Jesús y por supuesto a Santa Teresita también. Bueno, cuando hablaba de estas cosas lo hacía con tanta unción que te llegaba hasta lo más profundo del alma. Después de pasar yo unos años ahí con las cruzadas de Santa María, el Instituto
secular por él fundado, pues él me ayudó otra vez a discernir, junto con Lidia Jiménez, que la consagración que a mí me pedía el Señor pues era en la vida contemplativa. Aquí pues tengo que decir que siempre me admiró su desprendimiento y su rectitud para buscar pues verdaderamente la voluntad de Dios para cada alma, ¿no? Bueno, y para mí los años pasados allí en la Cruzada y bajo la dirección espiritual del Padre pues fueron una preparación excelente para mi traslado al Carmelo. Soy hermana Gracia de la Eucaristía, Elena de Santiago para las que me conocéis. Mi vocación, que fue bien cuidada con la oración, sacrificio y dedicación a mi alma por el Padre Morales, se remonta a mi infancia, en aquellos tiempos del hogar de Maudes donde le conocí y conversamos sobre el cielo. En ese trato algo confirmó los deseos de ser carmelita que le confié. Como buen pastor los custodió fielmente, hasta cuando yo los tenía olvidados. Y tanto. Recuerdo que un día después de una excursión a Alba le dije: «Padre, qué bonita la marcha hasta allí», pero al ver las reliquias de Santa Teresa y el trato con las monjas me quedé casi sordomuda. Menudo revolcón. Las chicas me decían que me había tragado un hipo. Pero vamos, que no le estoy dando a entender que tenga vocación al Carmelo. Él hizo un gesto como diciendo: «Si lo estás delatando tú todo, yo no digo nada». Hubo un silencio que se cortaba. Y bien, con la discreción y respeto que le caracterizaba, siguió alentando mi vida espiritual, hasta que el llamamiento fue apremiante y mis ganas de reprimirlo más. Así que le manifesté mi dura batalla y le pedí luz en mi camino. «¿Pero tú no te inclinas a nada?», me preguntó. «Yo prefiero que me diga Dios y luego veremos». «Bien, hijita, lo de Pequeñaja iba en serio. Empezamos por donde empezamos en su día, el Carmelo, dar mi vida así por la Iglesia y con una misión especial que él mismo me confió, ofrecerme por la Cruzada Milicia, lo cual hago feliz y muy, muy agradecida». El padre Morales levantó el mundo de su tiempo con la oración, orando y enseñando a orar. Así ofreció a la Iglesia militantes comprometidos con la evangelización en la calle y en el claustro. El mismo resultado podemos obtener nosotros hoy si descubrimos el poder fascinante de la oración y hacemos de nuestras comunidades cristianas, como pedía Juan Pablo II hace 25 años y el Papa Francisco, escuelas de oración. Este es uno de los grandes regalos que nos ha dejado su carisma y que nosotros, con una adhesión inquebrantable, queremos mantener vivo. Pero pienso también en el bien que supone para la Iglesia. Contribuimos con nuestro granito de arena a embellecerla, a renovarla y dilatarla. Hay una inmensa multitud hambrienta de Dios y Jesús de nuevo nos dice: «Dadles vosotros de comer».